ingreso de un preso a un centro penitenciario exige de que por lo menos haga la cuarentena en las comisarías o en los lugares previos, una cuarentena de 2 semanas, se realiza el test y una vez que es negativo recién ingresa. En el caso positivo, hay que recordar que el Centro Penitenciario de Ciudad del Este ya habían realizado varias pruebas de personas sintomáticas dentro de la prisión, más o menos 30 pruebas de lo que va de la epidemia, todos fueron negativos. Este es el primer caso que es positivo, de una persona que no ingresó recientemente, a lo cual también se le suman al mismo momento 2 casos positivos de una cuadrilla de guardias que están todos en cuarentena, y bueno, sospechamos que por ahí es el nexo, pero bueno, seguimos estudiando. Ministro, para que quede bien claro nada más, ¿esta recomendación ya fue aceptada por el presidente de la República, ya es oficial que se prorroga por 2 semanas, o él va a analizar la situación de acuerdo a cómo se vayan dando los casos en nuestra consecuencia? Él ha dado su consentimiento, es oficial. Ministro, ¿qué confirmación tiene 7 nuevos casos en Ayala? ¿Qué datos tienen al respecto? Estamos procesando algunos de ellos, quizás el director de vigilancia tenga más claro. Yo estoy en conocimiento que hay casos en Ayala, no tengo la precisión del número exacto, pero esa información es correcta y la vamos a estar consolidando para el reporte acerca del mediodía. Son militares y entrarían ya dentro del reporte de hoy, ministro. Esa es la precisión que yo no tengo todavía, no sé si el director tiene. Es correcta la información, me dice el director de vigilancia. Ministro, hablaba usted sobre las vacunas. Sabemos que se hace un seguimiento, un monitoreo. ¿Qué tan cerca estamos en el mundo de tener una vacuna contra el COVID-19? Sí, yo creo que una valoración realista es que no vamos a tener todavía una vacuna este año, probablemente para el año siguiente, y seguramente va a prepararse para la estación del invierno, lo que en el mejor escenario probablemente nosotros enfrentaríamos quizás, son especulaciones naturalmente, pero teniendo en cuenta el proceso, el tiempo que habitualmente lleva desarrollar una vacuna, es muy difícil que se dé este año sin ninguna duda, y el año que viene probablemente se podría darse para el invierno del hemisferio norte. Ministro, para precisar dentro de ese anuncio, bueno, algo oficial, extender por 2 semanas más la fase 3, y hasta el 5 de julio la fase 3, para ser preciso. Correcto. Y a partir de ahí entonces hay que extender 2 semanas más. En el interín se hacen las evaluaciones, eso es lo que podemos confirmar. Naturalmente estamos siguiendo de cerca los indicadores y haremos cualquier otra recomendación dependiendo de cómo se comporta. Sería hasta el 19 de julio más o menos. Efectivamente, sí. Ministro, ¿podría haber, digamos, unas medidas especiales para la zona, digamos, de Lambaré, con este caso reciente también de la municipalidad? Y ahora, por otro lado, en cuanto a los insumos también, ¿qué novedades se puede mencionar en cuanto a eso? Sí, en el caso de Lambaré, bueno, ya el equipo de vigilancia de la salud va a hacer todo el trabajo habitual que hace del estudio de los contactos. Es importante también trabajar sobre el entorno inmediato. Muchas veces ustedes saben que lo que esencialmente hace la Dirección de Vigilancia de la Salud es establecer el nivel de riesgo de las personas que estuvieron cercanos al caso positivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces se toman medidas extremas iniciales, pero una vez que se hace el interrogatorio fino, entonces ahí se pueden hacer recomendaciones sobre cuáles son las personas que realmente deben ir a cuarentena. En cuanto a los insumos, ¿verdad? Seguimos recibiendo insumos, estamos haciendo compras a partir de la tienda virtual. Ya compramos más de 3 millones de mascarillas. Justamente vengo de un acto hoy donde recibimos más donaciones, en este caso la República de Turquía. Tenemos procesos que están ahora en pleno desarrollo de compras de insumos para laboratorios, todos los equipos de protección individual, también tenemos lo que tiene que ver con equipos biomédicos, así que todo está en curso. Para precisar, ministro, son 3 casos ya ahora en el penal de Ciudad del Este. Este último, o sea, el tercero que se confirma, ¿se incluirá en este informe de hoy? ¿Es así? Sí, así es. Estamos hablando, como dijimos, de 2 guardias de cárceles y un recluso. Ministro, también para trasladarle otra consulta respecto al fútbol. En este caso, entonces,
En el caso de que se extienda la fase 3, ellos también tendrían que esperar hasta la... Bueno, el caso del fútbol profesional tiene una particularidad, es una cohorte, es como un núcleo grande donde están todos en la misma, entonces el desarrollo de ellos es un poco en paralelo, ¿verdad? Naturalmente también vamos a estar evaluando, pero por el momento el cronograma que estaba establecido sería el mismo, por el momento, ¿verdad? Vamos a estar trabajando de cerca con el fútbol profesional. Ministro, sobre los hisopos y otros insumos para realizar las pruebas del COVID, que estábamos ya con un stock básico, ¿cómo está eso actualmente? Sí, justamente esa es una de las compras que se está desarrollando en este momento. Tenemos algunos procesos que se han ampliado de compras que ya existían y una compra particular que se va a hacer por un volumen muy grande de más de cerca de 200.000 de estos dispositivos para toma de muestras. Ministro, el sector de entretenimiento para adultos, los casinos específicamente, está solicitando que se les tenga en cuenta también y poder reabrir sus locales tomando todas las medidas sanitarias. Ellos indican que tienen hasta mejor condiciones en cuanto a la parte sanitaria que otros locales que ya están trabajando. ¿Cuál es la respuesta para ellos? Sí, bueno, en la secuencia lógica de la cuarentena inteligente y del desescalamiento de las medidas, pasamos del trabajo esencial, el trabajo o el comercio, digamos, no esencial, pasamos después por la parte de salud y finalmente por el ocio y la recreación, ¿verdad? Esa es la secuencia lógica. En el caso particular de ese sector que mencionaste, bueno, tiene ciertos riesgos inherentes. Siempre hay una posibilidad de mitigar esos riesgos, pero nunca reducirlos. Y bueno, ellos estaban contemplados para la siguiente fase, se está trabajando con ellos, pero naturalmente si continuamos todavía no vamos a poder ingresarlos al colectivo de las empresas activas. Para la cuarta fase sería, digamos, destinado para ellos. Efectivamente. Perdón que le cambie el tema, quería consultarle qué respuestas tienen para los pacientes oncológicos. Desde hace semanas se están manifestando, ya recrudecieron la medida. Ellos dicen que no tienen respuestas con respecto a la adquisición de medicamentos y que podría, digamos, apeligrar su tratamiento. ¿Qué se les responde un poco a ellos también? Sí, nosotros en el día de ayer justamente hemos alcanzado una solución, un acuerdo. En primera instancia el viceministro Rolón y seguidamente yo también recibí a representantes de ellos, donde hemos acordado la forma para poder resolver estos problemas. El grupo de pacientes oncológicos tienen una serie de tratamientos que tienen complejidades y una diversidad de problemas. Por ejemplo, el hecho de que algunos de los medicamentos no están en el listado de los medicamentos que compra el ministerio. Algunos de esos medicamentos también son prescritos por profesionales que no están circunscritos a un protocolo necesariamente. Algunos de esos medicamentos tienen problemas de logística y provisión al país. Algunos de esos medicamentos también estaban dentro de ciertos procesos de compra que ya estaban iniciados pero que no habían culminado, y hay otros que tienen recursos de amparo. Entonces hay que trabajar individualmente casi con ellos. Tenemos cerca de menos de unos 20 aproximadamente, y nos hemos sentado con ellos. El viceministro Rolón está personalmente encima de esta cuestión y nos hemos comprometido con ellos. De hecho, en el día de la fecha ya han salido algunos de los cheques que tienen que ver con la compra directa. Vamos a hacer una compra inicial para que puedan tener su primera dosis. Eso nos da, en muchos casos, de acuerdo a la secuencia de administración de medicamentos, unas 2 semanas que nos va a permitir comprar en cantidad algunos de esos oncológicos. Entonces, en resumidas cuentas, hemos encontrado una solución para ellos que hemos compartido con los pacientes oncológicos y que esperemos que sea definitivo, en tanto podemos hacer más reestructuraciones de fondo. Mencionó la presencia del virus en sectores sociales más que en sectores laborales. Cuando hablamos de eso, podemos hablar de los sectores habilitados por las diferentes fases, como sectores gastronómicos o a nivel de barrio, actividades de ocio. Sí, estamos hablando de actividades de ocio. Yo siempre ilustro
la situación que se ha dado en el interior del país con estos contagios múltiples, ¿verdad? Y ahí hay muchas lecciones que podemos aprender. Hay lecciones buenas y lecciones malas, ¿verdad? Una de las lecciones malas es que si bien es cierto que alguno puede tener una conducta temeraria o de repente descuidada que produce un contagio masivo, tampoco es menos cierto que esos contagios masivos, ¿dónde se dan? Se dan en eventos que supuestamente no deberían haber ocurrido. Estamos hablando de velorios, reuniones sociales, etc. O actividades deportivas que no están permitidas, ¿verdad? Entonces, muchas veces el temor de la gente pasa naturalmente con el contagiado, pero también tiene que ver con que nuestra conducta a veces no es la mejor y justamente estuvimos en una situación de riesgo. Y puntualizo de nuevo, si bien es cierto que han habido casos en ámbitos laborales, justamente en ese ámbito laboral la mayoría de las veces el contagio es mínimo porque están trabajando sobre la lógica de cuadrillas, porque están trabajando sobre la lógica de los cuidados internos. La mayoría de los casos se han dado en ámbitos sociales que es donde nos relajamos, ¿no? Ministro, el Ministerio de Salud sigue solicitando prórroga en cuanto al avance de algunas fases de la cuarentena. En este caso, ¿cuándo el Ministerio de Salud ya estaría totalmente apto para decir que estamos mínimamente equipados para poder hacer frente a la pandemia? Sí, bueno, ese es un proceso que continúa siempre, ¿verdad? Uno quiere estar fortalecido lo más posible. Tenemos ya un tablero donde podemos dar un porcentaje de las cosas que están recibiendo. La situación actual incluso nos permite la posibilidad de poder comprar de una manera mucho más conveniente para el Estado paraguayo. Tenemos equipo de protección individual que tenemos suficiente para varios meses. Tenemos también algunos problemas como los que mencionamos de los insumos para laboratorio. Los equipos biomédicos también están llegando. Pero como se menciona siempre, no hay país del mundo que pueda estar suficientemente preparado. O sea, esta lucha, esta pelea, si la llevamos al ámbito de los hospitales, no hay posibilidad de no salir herido en esa circunstancia, porque incluso países con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro han tenido enormes dificultades. Entonces, nosotros queremos hacer un fortalecimiento que sea manejable también por nuestro número de recursos humanos, que está también siendo reforzado sustancialmente, pero queremos seguir teniendo esta lucha el mayor tiempo posible fuera de los hospitales. Ministro, con el tema adquisición de insumos, se había abierto un sumario a varios funcionarios. ¿Cómo continúa el mismo? ¿Ya se tiene un resultado? Y si no, ¿cuándo estarían teniendo? Sí, el sumario en este momento ya tiene juez asignado, pasó por la Secretaría de Función Pública y tiene un juez asignado, y bueno, ellos tienen 60 días desde la notificación a las personas afectadas. Sin perjuicio de eso están las investigaciones del Ministerio y también tenemos lo que tiene que ver con Fiscalía y bueno, todas las investigaciones que están en curso. Bien, palabras del ministro de Salud, Julio